Muchísimas gracias a los que están conectados, gracias por su puntualidad y bienvenidos a este webinar informativo de la carrera de Arquitectura de Espacios y Experiencias Interiores. La finalidad de este webinar es poderles informar a ustedes todo en cuestión a cómo trabaja la carrera. Aprovechen mucho este espacio ya que lo vamos a compartir con el director de la carrera, David Durán, para poderle preguntar sobre cómo trabaja nuestra carrera, los alcances que tiene, dudas que ustedes tengan en específico. Habrá un pequeño espacio al final de la sesión para poder platicar y poder ver cualquier duda que ustedes tengan. Entonces, pues sin más preámbulo, los dejo con David Durán. David, bienvenido, muchas gracias. Gracias, Caro. Hola a todos, espero que estén muy bien. Un gusto estar con ustedes el día de hoy compartiendo pues este webinar acerca de la carrera de Arquitectura de Espacios y Experiencias en Interiores. Y pues antes que nada me gustaría igual explicarles un poco que el departamento de Arquitectura de CEDIM se divide en dos carreras. El día de ayer tuvimos un webinar donde explicamos la carrera de Arquitectura y Estrategias Urbanas, y el día de hoy pues vamos a explicar la parte de Arquitectura de Espacios y Experiencias en Interiores, y básicamente pues la diferencia que tiene con la carrera del día de ayer, que me imagino que los que están aquí conectados pues bueno, tienen cierto interés en la parte del interiorismo y de la parte experiencial en los espacios. Pues bueno, me presento igual, aunque ya me presentó Caro. Yo soy David Durán, soy el director. Tengo un doctorado en Tecnología, Urbanismo y Construcción por la Universidad Politécnica de Cataluña. Tengo una maestría en Diseño Avanzado y Arquitectura Avanzada. Y soy arquitecto por el Tecnológico de Monterrey. Y asimismo, pues les presento a la chica que está al lado de mí en la fotografía. Es la coordinadora de la carrera o de las carreras en el departamento, que ella es Jessica Méndez. Es también arquitecta por la Autónoma de Nuevo León y tiene una maestría en el IAC en Diseño Computacional, Biomateriales y Diseño Arquitectónico. Entonces, si entran a CEDIM, pues probablemente nos van a estar viendo constantemente a nosotros dos, porque somos los que nos encargamos de la operación de la universidad. Antes de continuar o de explicarles un poco cuál es lo que hacemos, digamos que en cada uno de los semestres en la parte de diseño, me gustaría explicarles un poco cuál es el diferenciador o la filosofía del departamento y cuál es nuestra visión acerca de la arquitectura y en este caso como cuál es el perfil que buscamos egresar de CEDIM como arquitectos, ¿no? Para nosotros el CEDIM es donde los arquitectos se convierten en científicos, biólogos, químicos, matemáticos y visionarios, porque es donde el arte, la ciencia y la tecnología convergen para desarrollar las arquitecturas del futuro. En CEDIM pronosticamos las migraciones de la cultura del diseño, somos ágiles, inteligentes y ordenamos las tecnologías complejas en cómo hacer y qué hacer mediante flujos complejos de comprensión estratégica. Prosperamos y coreografiamos los movimientos de las experiencias de usuarios como profetas de ideas en el que eso nos convierte en creadores, instructores, líderes y soñadores. Esto es básicamente la filosofía que tenemos como departamento y lo que nos interesa pues es determinar cómo es la arquitectura del futuro. No la de hoy ni la de antes, sino cómo va a ser la arquitectura en los próximos años. Con esto también quiero explicar que para algunos de ustedes es importante entender qué es lo que pasa o si tienen que saber hacer cosas previas para poder entrar a una carrera como esta. Evidentemente no es necesario entender o saber dibujar o saber acerca del lenguaje arquitectónico. En CEDIM hay un año, que es lo que nombramos como año base, que es básicamente el año que comprende del primero y segundo semestre, que son los que es un año de sensibilización hacia toda la parte de diseño o que lo relaciona con la parte del diseño, en el cual se desarrolla un proyecto de innovación social en el que
conviven o colaboran absolutamente todas las carreras de diseño que están dentro de CEDIM, que son 7 carreras. La primera parte, y algo de los que les quiero enseñar, es que una vez que cruzan ese primer año, esto se convierte como en una especie de videojuego en el que va subiendo de niveles, y cada nivel se convierte o tiene un nivel de complejidad distinto. En el caso del tercer semestre, que es el primer nivel, digamos, el curso que lleva, digamos que la batuta de la parte del semestre, evidentemente donde existe, por ejemplo, toda la parte de dibujo digital, prototipado 3D, etcétera, se llama Experiencias del Hábitat, y consiste en desarrollar un prototipo de vivienda o un taller de vivienda en el cual ustedes pueden explorar geométricamente un lenguaje arquitectónico a través de el idioma que hablamos los arquitectos, que es a través del dibujo, pero es un dibujo técnico específicamente donde cada línea significa o es un dato o una información específica para que una persona pueda construir tridimensionalmente lo que nosotros queremos o en la escala real, ¿no? La parte de la experiencia del usuario, por ejemplo, en este punto viene determinada a través del programa arquitectónico, que es un programa que espacialmente determina cuáles son las actividades que se desarrollan en cada uno de los espacios, como en este caso, pues dormir es una recámara, asearse es un baño, lavar pues es una lavandería, ver la tele es una sala. Entonces asociamos la parte del verbo, que es hacer, a un espacio específico que tiene un nombre, que ya sea pues sala, estancia, etcétera, o cocinar, cocina, comer, comedor, etcétera, ¿no? Dentro de este curso también explicamos la parte de prototipaje, en el cual enseñamos ya las técnicas más avanzadas de prototipaje, que es el corte láser, la impresión 3D, etcétera, para que puedan empezar a desarrollar prototipos o lo que se conoce vulgarmente como maquetas. Para el cuarto semestre tenemos un curso que es bastante interesante, que tiene que ver con el desarrollo de espacios y comportamientos, en el cual mapeamos, por ejemplo, los comportamientos del usuario. En este caso, por ejemplo, es una vivienda, pero se puede mapear el comportamiento de un usuario en un aeropuerto, en una tienda departamental, en una mueblería, en una cafetería, en una Starbucks, etc. Por otra parte, lo que vemos aquí es que el lenguaje o digamos que la manera de transmitir la información es a través de estas líneas, donde tienen diferentes colores, en las cuales todos los usuarios, que en este caso incluso hay hasta unos perritos, como pueden ver, en el cual cada uno de ellos interactúa de diferente manera con el espacio. Entonces, como pueden ver, hay algunos espacios, como la recámara que está a la izquierda, en la que casi no entra nadie porque es una recámara de visitas, entonces prácticamente no entra nadie y es un espacio que está muerto. Esto lo que nos permite al hacer este espacio de planeación de comportamiento, que es una cartografía operativa, como lo llamamos nosotros, es entender cuál es la interacción del usuario con cada uno de estos espacios y entonces poder hacer una propuesta de modificación espacial interna para poder aprovechar los espacios al máximo, que les voy a mostrar la siguiente imagen. En este, por ejemplo, es ya una parte de la propuesta con las modificaciones espaciales, en las cuales pueden ver como ciertos cambios, donde se aprovecha, se tumban paredes o se aprovechan algunos espacios para crear una sala un poco más específica sobre cómo funcionaría el cuarto de televisión con una cocina americana, que es una cocina compartida, una habitación un poco más espaciosa que tiene un estudio y una terraza, una parte de un taller donde hay una colección de herramientas, porque el usuario que vivía aquí es escultor, entonces hace como ciertas intervenciones escultóricas en su casa en momentos específicos. Y de alguna manera hay al final un mapeo donde continúa en otro nivel en el cual
también se interconecta, por ejemplo, ciertas de las áreas con la estancia y la cocina para poder entender cuál es la manera en que tenemos de interactuar a la hora de comer o de cocinar, ¿no? Entonces es interesante cómo a través de este mapeo de comportamiento que ustedes pueden hacer en su casa, creo que nunca lo han hecho, pero que podría ser interesante que vean que siempre utilizan como los mismos hábitos que ya son inconscientes, pero que utilizan los mismos hábitos siempre de ir a su habitación. Por ejemplo, tendrán habitaciones, a lo mejor no entran nunca a la de sus papás, ¿no? Son como estas áreas restringidas que existen dentro de los espacios. En el quinto semestre tenemos la parte perdón, en el cuarto semestre hay también una parte que es la de espacios productivos. Y espacios productivos es un ejercicio multiconceptual donde lo que se trata es de reciclar algún tipo de edificio existente y hacer una intervención a través de la experiencia con la luz, el color y las diferentes actividades que convergen dentro de un mismo espacio, que por eso se llama multiprogramático. En este caso es una propuesta de un alumno que se llama Folk Vibes, donde todo lo que se genera dentro de este espacio está relacionado con la música, con el sonido, y entonces se propuso en este caso un cowork donde puedes hacer producción de música o producción musical o de video, etcétera, donde hay una cafetería, también hay una escuela de danza que se convierte en una discoteca por las noches o en un lugar para ir a bailar, y hay también una escuela de música en la que pueden ver. Entonces, la transformación de viene dado a través de diferentes flujos de colores en la luz, lo que hace que la experiencia del usuario sea distinto en cada momento que está viviendo, ¿no? Asimismo, pues pueden ver que hay ciertas texturas de materiales, de colores, etcétera, que están determinadas, así como la distribución espacial del mismo. Para otro de los semestres que tenemos, que es en este caso el sexto semestre, hacemos un proyecto, en este caso fue un proyecto integral 360, o sea, lo que significa de este proyecto o un proyecto 360 es aquel que va desde el branding hasta el espacio. Este es un proyecto que está asociado a un curso de diseño que se llama Diseño para la Salud y el Bienestar, ¿perdón? Que normalmente la gente asocia la salud y el bienestar con hospitales, spas, lugares de masaje, termas, etcétera, pero no necesariamente. Por ejemplo, algo que aprendieron las chicas y chicos de este curso era que la salud y el bienestar viene dado a través de los hábitos de alimentación, y los cuales ellos se dieron a la tarea de cómo llevar esos hábitos de alimentación sana con productos orgánicos a más lugares, ¿no? Y entonces crearon un módulo itinerante que está creado desde el espacio o este módulo de venta hasta las verduras, o sea, los exhibidores, que son unas cajas donde se colocan las verduras, esta caja que es reciclable o reusable para poderla rellenar con más verduras, etcétera, y algo de concientización a través de esta comunicación gráfica que pueden ver, así como, por ejemplo, el diseño el clothing que utiliza la persona que te está atendiendo o que te están atendiendo. Y esto permite que haya un ciclo productivo, porque las verduras las compraban de un productor local en Montemorelos, y entonces el productor te vendía o te rellenaba, te vende las canastas o te hace las canastas en base a las verduras, frutas y legumbres de temporada. Entonces tú pagas, no sé, una cantidad por 3.6 kilos, que es lo que le cabía a esta canasta de cartón, y entonces básicamente pues tú lo que hacías es que cocinabas en base al tipo de verduras frescas y de temporada que había, que eso hace que sea mucho más económico y también sea mucho más fresco y mucho más saludable, ¿no? Luego también tenemos otro curso también de diseño, que es la parte de arquitectura efímera, que también se toca dentro de los procesos de
experiencia interior. Este es un proyecto que se va a exponer en el Museo Marco, que es un proyecto interactivo en el cual tú entras, es un espacio totalmente blanco, pero que está relacionado con la expresión mínima de una vivienda, que podría llegar a ser esta casita que puede dibujar cualquier niño, donde hay una ventana y una puerta. Y entonces esta expresión está determinada que cuando tú entras a través de la realidad aumentada, pues el espacio cambia y se convierte, cambia el color, cambia el espacio en el que estás. Y entonces pues se va modificando en base a la cantidad lumínica que hay adentro, a los paisajes en donde te transporta este lugar y cómo interactúa también con el exterior en cuanto pierde o genera iluminación de diferente forma, es decir, te va persiguiendo, digamos que la experiencia dentro de este espacio, ¿no? Y esto, pues un poco lo que quería demostrar es que básicamente hoy con la capacidad experiencial que tenemos a nivel virtual, es que cualquier espacio puede funcionar para generar una experiencia específica a través de muchas técnicas que pueden ser el video mapping, la realidad aumentada, la realidad virtual, etcétera, ¿no? Esta es otra de las partes que les quería mostrar del ejercicio anterior, que es en el mismo semestre, donde lo que pueden ver es que también aplica la comunicación gráfica a nivel de estrategia de marketing. Estas cajas que están en la parte central, que es la caja que se lleva el cliente, pero también la caja que es un típico huacal, como se conoce popularmente en los mercaditos de central de abasto de verduras, etcétera, pero que está modificado o creado para partir de convertirse en un exhibidor dentro de este espacio. Asimismo, pues bueno, una foto un poco más elaborada de todo el proceso para Instagram y todas las redes sociales que se desarrollaron para este proyecto. Luego, como último, siempre me gusta poner este proyecto porque es un proyecto que fue ganador del Hilsa Design Awards aquí en Monterrey, que se trata de generar un espacio expositivo para Hilsa, que ellos se dedican a la venta de productos para la construcción, específicamente para cocinas, pisos, etcétera, y también entre ellos baños. Y entonces es interesante el cómo un proyecto como este te puede permitir el generar tanta discusión como se generó cuando se propuso este proyecto, porque era un proyecto totalmente distinto en el que, por ejemplo, la imagen de las personas que van a este tipo de showrooms, pues siempre quieren ver como todo en perfecto estado, como las reglas básicas de cómo debe ser un baño. Y en este caso nosotros lo que hicimos fue hacer una propuesta muy irreverente acerca las normas que existen preestablecidas para hacer un baño. Entonces nosotros decidimos que la experiencia del usuario en el baño debería ser una experiencia única, como si estuvieras en un spa o en un hotel de retiro, en el cual tú puedes estar tomando un baño relajante y tomándote un cóctel. Como se puede ver por ahí, hay una especie de copas con una coctelera. Y algo bien interesante que hicimos es que normalmente las llaves siempre están muy cerca de la regadera. Si pueden ver, la llave está como justo al inicio donde entras el baño. Y entonces pusimos la llave aquí porque lo que queríamos era que se generara un recorrido del agua hasta cómo saliera y tú escucharas por la tubería cómo iba recorriendo el agua, y que además para ti fuera muy sencillo como abrir y entender que cuando tú llegaras o hicieras este recorrido, el agua ya estaba a la temperatura adecuada. Entonces tiene una dimensión específica para que la temperatura del agua llegue a la temperatura real a la que tú configuras la llave, ¿no? Que normalmente tú abres y siempre te tienes que esperar un poco o brincas del baño porque está fría el agua. Asimismo, pues para nosotros era como pensar en un oasis donde hubiera arte dentro del baño. Por ejemplo, este toallero que se convierte en una parte de un baño que acaba teniendo una mandíbula de tiburón, que se convierte en el toallero. Entonces es como estar dentro del océano también,
donde tienes reminiscencias que están relacionadas con el agua. Luego, por ejemplo, hay otros elementos específicos como este vidrio o este espejo, que normalmente los espejos son para reflejar la realidad de las personas, y en nuestro caso lo que desarrollamos fue pensar en un vidrio negro que absorbiera toda la luz posible, y entonces el reflejo fuera digamos que un poco distorsionante de la realidad en la que estabas viviendo, como si te encontraras en un yate, en la parte, digamos que sumergida del yate, donde existen esta especie de ventanas náuticas, donde puedes ver a través del agua, pero por la noche. Entonces el mar es muy oscuro en la noche porque hay una ausencia de luz total, y esta era como la ejecución que acababa dando, ¿no? Entonces, bueno, nos criticaron muchísimo este baño, que por qué lo habíamos hecho así, etcétera, etcétera, y al final ganó el concurso, fue ganador, y siempre me gusta ponerlo porque era como algo que recuerdo muy bien, que los alumnos me decían, es que no, David, porque vamos a perder, etcétera, y entonces como que una de las intenciones era que evidentemente, pues aunque perdiéramos, o sea, no tendríamos nada que perder más que el concurso, pero una de las intenciones era divertirte y haciendo algo totalmente distinto a lo que iban a proponer el resto de universidades, que fue como todo dentro de las reglas específicas. Y lo divertido de esto es que al final, o la lección, fue que al final cuando realmente haces algo que te apasiona y es totalmente distinto y que está enfocado de una manera como muy, o que tiene realmente una fuerza o una justificación, el por qué cada cosa pertenece al lugar en donde está, entonces pues demuestra que la gente lo valora y lo quiere y lo entiende sobre todo, ¿no? Que es como algo bastante simple a la hora de contarlo así, pero que tenía su complejidad a la hora de diseñarlo también. Entonces, pues es como un proyecto que me gusta mucho colocar porque era como algo que causó como mucho conflicto en la sociedad regiomontana como pensamiento de un baño, ¿no? Y pues bueno, eso es básicamente como trabajamos dentro de la escuela. Algunos proyectos, evidentemente hay algunos más, hay un montón de clases de software, hay un montón de otras clases que tienen que ver con iluminación, mucho más técnicas como construcción, etcétera. Pero bueno, es el básico o digamos que las materias de diseño más enfocadas en la parte de la carrera, y que de alguna manera pues son las que aportan una diferenciación de pensamiento respecto a otras universidades. Y con esto, pues bueno, aparte de terminar, también les digo que después del séptimo semestre, que es el último semestre que llevan dentro de la carrera, no de la carrera, pero sí, o no de la escuela, pero sí de la carrera, como dirección Jessica y yo, sigue la tesis, que es un proyecto multidisciplinario también, en donde se vuelven a juntar todas las carreras y entonces desarrollan un proyecto integral donde todas las carreras aportan, desde arquitectura, arquitectura interior, la parte de diseño industrial, diseño gráfico, animación, moda, etcétera. Y entonces cada uno hace la aportación con el expertise que tiene para generar la solución de un problema para un proyecto real, en la cual pues se convierte en un proyecto multidisciplinario que dura el último año de los 9 semestres que dura la carrera de interiores. Pues ahora lo que voy a hacer es que voy a abrir el espacio por si alguien quiere hacerme alguna duda, tiene alguna duda o alguna pregunta específica acerca del tema académico, o le gustaría saber alguna cosa específica dentro de la carrera. Con mucho gusto por el chat pueden escribir y yo intentaré responder. Perfecto, David, gracias. Mira, tenemos una primera pregunta. Dice, ¿qué tipo de computadora nos recomiendas para estudiar esta carrera? Eh,
Pues digo, no les recomiendo. La computadora, pues depende de la que se puedan comprar. No creo que la computadora sea algo que específicamente, o sea, vaya a aportar algo hacia la carrera. Depende mucho del momento en el que estés estudiando, porque si vas a estudiar de aquí a un año, no te podría decir exactamente cuál sería la mejor computadora, porque ni siquiera sé cuáles son los softwares que van a salir dentro de un año. Ni siquiera sé cuál va a ser el avance tecnológico dentro de un año de las computadoras. Pero evidentemente, pues una tarjeta gráfica potente y mucha memoria RAM son importantes para la parte de la computadora, ¿no? Pero bueno, hay muchísimas opciones dentro de las computadoras. Perfecto, David. Acá por WhatsApp tengo una preguntita y dice, ¿cuál es la diferencia de estudiar diseño de interiores a arquitectura en interiores? Eh, Hay tres niveles bueno, de hecho hay más niveles, pero si hiciéramos una pirámide dentro de la parte del interiorismo, existe la parte de la pirámide más baja, que es la decoración de interiores, que es lo que se enfoca en toda la parte, digamos que banal o superficial de la arquitectura, que para poner un ejemplo es aquel que busca o que acaba haciendo la decoración a nivel de cuadros, a nivel de papeles tapiz, cortinas, texturas, etcétera, que son más superficiales, es decir, aquello que se puede colgar, que no tiene una importancia, digamos que estructural dentro del edificio. Luego está el licenciado en diseño de interiores, que básicamente él lo que hace es la distribución del interior o la elección de algunos materiales y muebles para poder tener como algún tipo de concepto básico dentro de lo que es el espacio, pero que no es alguien que puede firmar un proyecto arquitectónico. Es decir, no tiene la facultad de poder decidir o tomar decisiones sobre cuáles intervenciones estructurales básicas o mayores poder hacer dentro del espacio para poder crear una experiencia realmente importante. Y luego está la parte de arquitecto, que como arquitecto en experiencias, lo que puedes hacer es especializarte en muchas de las áreas. Hay arquitectos de interiores especializados, por ejemplo, en la parte de iluminación, en la parte, ahora cada vez más hay en la parte del olor, hay gente que diseña olores para los espacios. De hecho, ya hay pinturas que huelen, por ejemplo, hay algunas en Europa que tú pintas y ya la pintura trae un olor específico. Entonces, aquí lo importante es que el arquitecto sí puede tomar decisiones acerca de qué afectaciones estructurales, es decir, si quieres hacer un espacio mucho más amplio y tirar una pared, como arquitecto sí tienes la facultad de decidir si puedes o no tirar la pared porque tienes el conocimiento técnico para hacerlo. Mientras que un diseñador de interiores o un decorador de interiores no tiene esa capacidad, siempre va a necesitar de un arquitecto. Eso es básico, ¿no? Así. Este, Perfecto. Por chat tenemos otra pregunta. Dice, si tenemos una MacBook, ¿hay algún software que recomendarías descargar para esta carrera? Pues yo tengo una Mac, pero, o sea, yo tengo todos los softwares que se te ocurran para la carrera y los que van saliendo. No creo que tengas ningún problema para esto. De hecho, cuando entres a la carrera ya verás los softwares que hay son bastantes, o sea, no es uno solo, ¿no? Hay paquetería Adobe, que son como 10 programas, están toda la parte vectorial, que son AutoCAD, Rhino, etcétera. Entonces, o sea, pues yo estoy en una MacBook Pro y, o sea, no tengo problema para el tema de la computadora. Pero sí quiero hacer hincapié en que tomen en cuenta que la computadora solamente es una herramienta. O sea, el arquitecto lo que busca es alguien que sepa pensar, no que sepa usar una computadora. O sea, en realidad la computadora solo es una herramienta para poder hacer o para de alguna manera como acabar
eh, pues transmitiendo información a través de dibujos o renders, etcétera, pero no es la capacidad, o sea, la computadora no puede tomar decisiones de diseño como nosotros. Entonces es diferente, pero la computadora no es la herramienta principal del arquitecto. O sea, con un lápiz puedes hacer lo mismo que podría hacer una computadora si la capacidad que tú tienes de transmitir la información es esa, ¿no? Pero bueno, no vas a tener ningún problema con una MacBook. Muy bien. Eh, Hay otra preguntita. Dice, ¿considera que el examen teórico de admisión es complicado? el examen teórico, no. O sea, si yo lo considero complicado, yo no. Yo no lo considero complicado. Digo, se complicará, depende de... O sea, creo que está mal planteada la pregunta. Nada es complicado. Eh, si te sabes las preguntas, pues o las respuestas a las preguntas, pues va a ser muy fácil. Si no te las sabes, vas a decir que estaba súper difícil, pero eso es algo que generalmente el ser humano hace, ¿no? Cuando desconoces algo, pues se te complican las cosas. Evidentemente, el examen no está enfocado en preguntas o no hace preguntas que sean específicamente de la arquitectura, sino que el examen está enfocado en determinar tres cosas diferentes, que una es el perfil, otro es el motivacional y el tercero es una prueba de conocimientos generales. Entonces, en realidad, todas las preguntas que se hacen son preguntas de conocimiento general que pudieron haber entendido. O sea, puede venir desde una pregunta de geometría como, no sé, por ejemplo, cuántos ángulos distintos tiene un triángulo isósceles, hasta, no sé, como quién dio el grito de independencia por primera vez. O sea, en realidad lo que nos interesa es entender cuáles son sus aptitudes como de conocimientos generales para entender por qué, pero cada una de las preguntas está enfocada a darnos información relevante. Entonces, la parte teórica no es tan complicada. Hay otra parte teórica conmigo en la cual yo les hago una entrevista y les pregunto cosas como para conocerlos un poco más y acerca de cuáles son sus motivaciones para estudiar arquitectura. Pero si me preguntan, pues es más complicada la entrevista conmigo que yo creo que el examen. O sea, y tampoco no les pregunto cosas tan difíciles. Y luego pues hay una evaluación de un portafolio y de un ensayo que ustedes desarrollan. Y pues básicamente es eso, ¿no? Perfecto. A ver, vamos a ver. Bueno, hasta ahorita creo que son las únicas preguntas que tenemos. No sé si hay alguna otra pregunta por parte de los espectadores. Igual de todas maneras, a todos los que nos están viendo, si por alguna razón no preguntan algo y después entra la duda, nos vamos a contactar con ustedes por parte de admisiones y podemos ayudarlos con sus dudas. David incluso puede apoyarlos con una cita informativa, ya sea que quieran ir a conocer las instalaciones, platicar o a lo mejor personalmente con él, en dado caso que no haya quedado algo claro, con mucho gusto los podemos recibir. Vamos a ver. Listo, pues creo que ya terminamos, David. No hay más preguntas en el buzón, tampoco en el chat, entonces ya podríamos dar por finalizada esta sesión. Bueno, claro, pues creo que Ay, ya hay puse una una. pregunta. A ver, vamos a ver. ¿Recomendarías invertir en un iPad para dibujos digitales o los dibujos serán físicos? Pues yo no les recomendaría invertir en absolutamente nada ahorita hasta que no entren a la carrera. O sea, una vez que entren en la carrera, ustedes ya determinarán, o sea, o sea, cuál es la importancia de cuáles son las herramientas con las que se sientan más cómodos trabajando. O sea, pero realmente ahorita yo creo que no deberían de preocuparse por en qué invertir o no invertir. O sea, creo que lo que deberían invertir ahorita es su tiempo en estar leyendo acerca de arquitectos, en leer acerca del plan de estudios de CEDIM, qué les ofrece, cuál es el diferenciador, por qué sería bueno estudiar aquí, por qué no, dónde. O sea, creo que el acabar entendiendo eh,
más allá de las herramientas como un iPad o una computadora, el acabar entendiendo si esto realmente es algo en lo que ustedes quieren estar colaborando el resto de sus vidas o no. Entonces, por ahorita yo les recomendaría solo leer, darse un clavado muy cañón en temas de arquitectura, de interiorismo, de experiencias, de paisaje, de investigación, o sea, qué es lo que realmente hace un arquitecto, cuáles son las salidas, etcétera. Y, y básicamente eso por ahora. Y creo que ya que estén un poco más metidos en todo este tema, pues yo creo que ya es un poco. Por ahí preguntan consejo para saber más sobre diseño de interiores, algún libro, etcétera. Pues hay miles de libros, o sea, depende exactamente qué es lo que te guste. Pero si buscas, o sea, ni siquiera necesitas un libro. Si te interesa googlear, por ejemplo, hay una serie, hay series en Netflix, por ejemplo, como Abstract, que habla del diseño de interiores en alguno de los capítulos, de la experiencia, también de la arquitectura. Hay 1000 documentales, como el documental de Álvaro Siza, o sea, muchísimos documentales de arquitectura, Norman Foster, etcétera, en YouTube, que son gratuitos. Además, hay audiolibros, hay 1000 grupos dentro de Spotify para poder aprender de arquitectura. Luego existen un montón de revistas de diseño de interiores, no de arquitectura de interiores, pero hay 1000 de diseño de interiores que habla de mobiliario, etcétera. Entonces, bueno, o sea, en la web está prácticamente todo. Ustedes que son parte de los alumnos que ya pertenecen a la generación 100% digital, pues los libros prácticamente están en internet y hay ya 1000 herramientas también audiovisuales, etcétera, ¿no? Y no sé, creo que ya no hay más preguntas, ¿o sí? No, creo que ya serían todos. Igual, de todas maneras, para sumar a la pregunta de los equipos que te están preguntando mucho, también recuerden, chicos, que cuando ustedes empiezan su proceso y cuando ya van a ingresar, que fueron aceptados en la carrera, se les manda su lista de materiales, se les dan los puntos de dónde deberían ir a comprar, qué opciones buenas hay. Entonces, por esa parte pueden estar tranquilos. Ahorita, igual como menciona David, enfocarse en ver primero los alcances de la carrera, si efectivamente es lo que están buscando, y ya todo lo de los equipos, programas y demás, se los vamos a ir informando conforme van empezando sus procesos y van aplicando, para que se sientan tranquilos en esa parte. Sí, digo, como comentario nada más, o sea, no jueguen a la guerra de la tecnología porque la tenemos perdida siempre. O sea, hoy compran un celular y en 2 meses ya hay uno más potente, entonces siempre va a estar perdido. Entonces tampoco se precipiten en comprar algo. Cuando tomen la decisión probablemente de qué están haciendo o cómo lo van a hacer, a lo mejor si alguien ya tiene una computadora, tal vez pueda pasar incluso el primer año con la computadora que tiene y tal vez al año que ya estén dentro de la carrera, tomar la decisión si comprar una computadora para los próximos 4 años, que es normalmente el vencimiento que tiene una computadora, ¿no? O la obsolescencia de la computadora respecto a los requerimientos de los softwares específicos. Aún así, recuerden que CEDIM tiene equipos que ustedes pueden hacer uso de ellos en las instalaciones, o sea, hay talleres de computación y de laboratorios de cómputo en el que ustedes pueden utilizar. Entonces ya podrán ir viendo y entendiendo un poco cuál es el tema de los softwares. Algo importante que no preguntaron, pero bueno, si a alguien le interesa hacer intercambios, tenemos intercambios a nivel Europa, Asia, Norteamérica, etcétera, y los intercambios se realizan a partir del 5º semestre. Entonces, por si a alguien le interesa en algún momento también salir a hacer algún intercambio, pues tenemos con varias universidades convenios como el ISABA, que tiene como ciertas especialidades como diseño de restaurantes, de hoteles, etcétera, que está interesante en el área de la parte de experiencia interior, ¿no? Y bueno, pues si no hay más preguntas, agradecerles mucho a ti, Caro, a todos ustedes que están conectados por su tiempo.
y tiene un costo extra irme de intercambio. Los costos varían porque regularmente, normalmente las personas que se van de intercambio pagan la colegiatura en la escuela a la que se van. O sea, no lo pagan en CEDIM. Depende mucho del convenio que exista dentro de la escuela. Hay escuelas que dan intercambios donde se paga la colegiatura en CEDIM y se pueden ir de intercambio. O hay escuelas donde, sobre todo, por ejemplo, por la gente que tiene beca, cuando hay un intercambio, las escuelas de otra parte para irte de intercambio no tienen becas. Entonces tienes que pagar la colegiatura en el lugar de origen donde estés, al igual que tu mantenimiento, o sea, tu manutención, etcétera. Entonces todo eso se paga en el lugar de origen y el costo que tiene nada más en CEDIM es, creo que es algo simbólico acerca de los trámites de papelería para la revalidación, porque se revalidan todas las materias a las que se van de intercambio, por lo regular. Pero sí, o sea, evidentemente si alguien se quiere ir de intercambio a Harvard, pues la colegiatura en Harvard pues no es la misma que en CEDIM. Entonces, su pago tiene que ser en base a la colegiatura que tenga la universidad, ¿no? Vale, Eh, bueno, y pues nada, o sea, con esto igual agradecerles mucho y cualquier cosa pues estamos pendientes, espero verlos pronto a todos en el CEDIM y pues sin más me despido. Mil gracias, Caro, mil gracias a todos. perfecto. Mil gracias, David. Muchas gracias a todos por participar y cualquier duda quedamos a la orden. Hasta luego. Bye.